Sí, es el tema de hoy que es tan importante porque todos tenemos esas áreas donde se nos detonan los estados de inconsciencia, todos tenemos áreas excelentes y tenemos unas áreas donde se nos brincan todos esos botones de dolor, de rabia, de emociones. Bajas, ¿no? De Negativa, bajas exactamente. emociones que definitivamente detonan el dolor, la rabia y nos meten como en un hueco profundo, ¿no? Exactamente, y a eso nos referimos. Hay gente que el manejo del tiempo, por ejemplo, yo me acuerdo que en una época antes de entrar en remisión, como digo yo, el tiempo para mí era el detonante más terrible, o sea, sentir que no tenía tiempo suficiente, que además era una fantasía porque siempre mi concepción del tiempo era 3 horas antes de que el tiempo, del límite de tiempo, ¿no? Era un concepto bastante amplio y sin embargo metía a todo el mundo en esta angustia del tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, apúrate, apúrate, apúrate. Hay otras personas que es hablar de temas de dinero, o sea que cuando se toma el tema de dinero, mejor dicho, se salen de sus casillas. Hay otras personas que tienen que ver con el sentir que les dicen que no a algo. O sea, no se les puede decir que no, porque si se les dice que no, entonces entran en un estado de inconsciencia. Otras personas cuando se les requiere algo. Hay personas que por ejercicio, si tú les pides algo, van a decir no. O sea, como primera respuesta. Otras personas que tienen que ver con hay cosas tan sencillas como personas, yo tenía un cliente que decía, a mí me puede pasar de todo en la vida, menos dolerme el estómago. O sea, si me duele el estómago, yo pierdo el control de mi vida, yo Entra en pánico, entro en pánico, sí. entro en un estado horrible y una cosa tan sencilla, un tipo súper exitoso, con una vida aparentemente vista desde el exterior plena, pero que un dolor de estómago que podía ocasionarse por cualquier cosa, inmediatamente lo sacaba de casillas y lo hacía volverse inútil. O sea, hay cosas y es importante, Ale, definir cuáles son esas cosas, observarlas, ¿no? O sea, darnos cuenta. Todo esto tiene que ver con la autoobservación. ¿Y para qué observarlo y darnos cuenta? Para verlo venir, identificarlo y de esa manera, cuando llegue la situación, definitivamente no reaccionar, sino responder. Es muy diferente reaccionar. Reaccionar es lo que se detona automáticamente. Responder es cuando hay conciencia, es cuando tú te detienes un momento, lo ves venir porque lo conoces, por eso es tan importante darnos cuenta y al verlo venir nos respiramos un momento, tomamos distancia de la situación, tratamos incluso de salir del espacio donde está sucediendo, por ejemplo, esa conversación que detona o ese acto. Respiramos y decimos, bueno, ¿cómo respondo a esta situación? Desde un lugar de conciencia, desde mi ser, ¿no? No desde las personalidades con dolores, no desde el Exacto. cuerpo de dolor, ¿no? Y sabes qué es lo que pasa, Ale, que cuando estas generalmente, ¿no? Decimos, podemos responder si no me pasa lo que me detona la situación. Ah, no, es que si estuviera en un ambiente más tranquilo, es que no, nosotros tenemos que ser como el soldado, o sea, entrenado Sí. para ir a la batalla. Pero no es que cuando llegue a la batalla entonces se le olviden todos los recursos que tengo. Nosotros preparamos nuestros recursos, formas, lo que tú dices, que decimos, ya lo veo venir, ya sé que se acerca, o sea, ya viene. Y en esos momentos yo me acuerdo que yo utilizaba una frase inicialmente que decía, el tiempo de Dios es perfecto, yo vivo en un universo, en un tiempo cuántico. Esa era y me tranquilizaba y decía, mejor dicho, nada, suelto el control, pero era agobiante como yo podía meter a las personas en este estrés de tiempo. Entonces, veamos esto que nos detona, o sea, y hagamos cuenta, ahí es donde se desarrolla lo que se llama el observador, como si nos pusiéramos un poco atrás de nuestro cuerpo y observáramos ese cuerpo hablando y reaccionando, pero nosotros lo estamos dirigiendo. Entonces, respiramos y decimos, o sea, qué recursos tenemos para, por ejemplo, en el momento no hablo de eso, respiro profundo, me retiro del lugar, como tú dices, momentáneamente si es posible,
lo tomo como un juego. Muchas veces a nosotros nos ha servido crear un personaje, ¿no, Ale? Crear un Sí, personaje ficticio de teatro que sea bien cómico, bien caricaturesco, que sea el que está viviendo la situación y nosotros observarlo como cuando estamos viendo una película de dibujitos animados, ¿sí? Eso es puede ser un recurso, ¿no? puede ser perfectamente crear ese personaje y volverlo, lo que dices, como una caricatura, ¿cierto? O sea, quitarle el poder sobre nosotros. Para eso creamos ese personaje. Y desde allí ver que nuestro poder es más grande, nuestro poder desde el ser, desde la conciencia. Y desde allí ya podemos entonces, de alguna manera, tomar el control al entrar en la presencia y ver esto como una oportunidad de mi crecimiento, porque si hay algo que el universo premia, es cuando respondemos a esas situaciones que ya nos ha pasado, que nos Sí. sacan de toda conciencia y nos vuelven locos, y responder de una manera sabia, desde el ser, unirnos a la divinidad. Y cuando nosotros nos ponemos disponibles, bajamos barreras y nos ponemos disponibles para recibir esta información, la divinidad y el universo nos envían posibilidades nuevas, ¿cierto? Nos Exacto. premian. Y fíjate que es bien lindo, Ale, porque es también identificar qué posturas corporales tomamos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cada que hablo con mi jefe me aplasta, o sea, me siento. Entonces, ¿qué postura es la que tengo yo cuando voy a hablar con esta persona? ¿Y qué postura empiezo a desarrollar conscientemente que es distinta, que me permite ponerme en otra posición, ¿no? O sea, mirar eso desde otro punto. O sea, yo me acuerdo que yo le recomendaba una vez a un cliente, cuando hagas esto, no lo mires grande, míralo chiquito. O sea, no, mírate tú más grande que esa persona que aparentemente te estás apabullando y te está aplastando. O sea, míralo mucho más chiquito que tú, míralo en una condición de inferioridad, no lo mires, porque la tendencia es a que en nuestra imaginación lo ponemos grande, lo ponemos omnipotente, lo ponemos aplastante a esa situación. No, o sea, ¿qué pasa? Y el otro recurso que nos enseñaba el Doc, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si esto pasa? Que llegue tarde a un lugar, que me boten del trabajo, que, o sea, bueno, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando pensamos en lo peor que puede pasar, empezamos también a ver las cosas desde otro punto, ¿no? ¿Mm? Totalmente. Y no hacerle caso a esos pensamientos, ¿no, Patico? Porque claro, viene el tren de pensamientos, ¿no? Lo que tú dices, aplastante, ¿cierto? Pero parte del trabajo es un trabajo de la mente inferior que viene a decirnos, si ves, siempre me pasa, es que yo no soy suficiente en mi trabajo, en la relación o en lo que suceda. Miren, no hacer caso a todo ese tren de pensamientos que son automáticos porque hemos estado acostumbrados a reaccionar automáticamente a esos detonantes. Entonces, verlos, no hacerles caso y decir, recordar que los pensamientos son propuestas, no Es realidades. solo un pensamiento, exactamente. Es maravilloso y realmente saber que sí tenemos el control sobre esos estados. Lo importante es reconocerlos y verlos venir, porque una vez estemos montados ahí es más difícil actuar sobre ellos, ¿no? Sí, sí, exacto. Así es. Así que pongámonos pilas a estar conscientes de todas esas áreas. Nótalas, escríbelas entes y así vas a responder a ellas.